Nosotros en la unidad pasada vimos lo que son las integrales indefinidas y sus diversos métodos de integración. Ahora, esos mismos métodos también nos van a servir para poder resolver las integrales definidas. Solo que aquí vamos a aumentar sus pasitos y ya nos van a dar valores reales. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es calcular siempre áreas bajo la curva. Si se recuerdan, en la primera unidad hallamos áreas bajo la curva por aproximación de rectángulos. La diferencia ahorita es que van a resolverlo por, este, por integrales definidas. Les va a dar más exacto, si se acuerdan, aproximación de rectángulos, conforme más rectángulos les da más cercana el área debajo de la curva. Solo que ahorita con la aproximación les va a dar más exacto. O sea, con integrales definidas les va a dar exacta la cantidad. Entonces, voy a compartir una presentación. Hoy es una presentación de lo que es la integral definida. Después vemos un pequeño ejercicio que solo es para que entiendan un poco de lo que estoy hablando. Y ya la otra clase, vemos lo que ya son todos los ejercicios. Entonces, hoy es una presentación, es algo sencillo y corto. Entonces, voy a compartir mi pantalla y me van diciendo si la ven. Voy abriendo mi archivo. Nada más quiero que me confirmen si ven lo que puse. Sí, maestro. Yo no. Sí, maestro. ¿Ya? Ok, perfecto. Nada más la portada, la integral definida. Si se fijan al principio, está siempre el símbolo de integral, pero vemos dos letras, f de x. Aquí faltó derivada de x. Voy a cambiar la cosita. Dice la fórmula, me faltó que. Solo eso ya hace falta. Muy bien. Y esta es la gráfica y esta es el área bajo la curva. Muy bien. Definición. Dada una función fx y un intervalo de a a b, que son esos dos intervalos de aquí abajito, este de acá y este de aquí. La integral definida es igual al área limitada en la gráfica fx al eje de las abscisas y las rectas verticales x igual a a y x igual a b. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular con integral definida? Es esta área que se encuentra debajo de la curva y que se encuentra entre los límites que son A y B, que es todo esto. Que es lo mismo que calculamos por medio de rectángulos, pero no era exacto, era un aproximado. Lógicamente, conforme más rectángulos nos daba más, pero era más laborioso. Aquí lo único que tienen que hacer es utilizar lo que es la fórmula de integrales. Vamos a analizar lo que es la integral definida. La integral definida se representa por el símbolo que ya conocen, que es el de integral, ¿sí? Que es el signo de integración. Tenemos el límite inferior y tenemos el límite superior. Después tenemos f de x, que es la función a la que vamos a integrar. ¿Sí? Como ejemplo, era x cuadrada más 6x más 7 y así, cada cosita. Y después tenemos la derivada de x o diferencial de x, que es la variable de la función que se integra. ¿Se acuerdan? Para unas integrales necesitamos tener completa para integrar la f de x. Vamos a continuar. Esta es la fórmula general de integración. Vemos primero los límites de a hasta b, f de x, que al final ustedes van a integrar y se vuelve una f mayúscula. Esa f mayúscula significa que el valor ya está integrado. Entonces, va a tener límites de a, b. Y lo que nos dé f lo vamos a sustituir por b y también lo vamos a sustituir en a. Y a lo que dé b le vamos a restar a, la diferencia. A diferencia de otras integrales, aquí ya no vamos a poner al final más c. ¿Por qué? Porque al poner aquí más c, y aquí el otro resultado vamos a poner más c, se van a restar c menos c, nos va a dar 0. Entonces ya no tiene caso poner al final más c. Entonces, integral definida, desaparece la constante de integración.
Aquí hay unas ciertas propiedades sobre las integrales. El valor de la integral definida cambia de signo si se permutan los límites de integración. ¿Qué es esto? Que si nosotros ponemos el a arriba y el b abajo, la integral hay que poner siempre al principio un signo negativo, que es lo que vemos aquí. Y el segundo propiedad es, si los límites de integración coinciden, la integral definida vale 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la integral vaya de a hasta a. Por lógica es 0, porque cuando ustedes tenemos la gráfica, así por ejemplo, y tenemos que este es a, y también acá es a. Por lo tanto, solo es una recta y su área sería 0. Acuérdense que la área pues tiene que tener mínimo 3 puntos. Si no, no existe el área, solo es una recta. Y 3. Si es C es un punto interior del intervalo A y B, la integral definida se descompone como una suma de dos integrales extendidas a los intervalos A, C y de C a B. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tienen acá esta integral, pero les piden hallar, por ejemplo, una gráfica que está así, que necesitan esta área y necesitan esta área. Aquí es A y aquí es B. Pero para poder hacerlo es más fácil hacer un punto C que viene siendo un punto C. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a encontrar el área primero de A hasta C y les van a sumar el área después de C hasta B. O sea, ustedes tienen esta gráfica y tienen esto así grande. Es de acá, A, y aquí es B. Pero quieren nombrar un punto intermedio C. Entonces, hallan esta primero, que es A a C, y después hallan esta, que viene siendo de C hasta B. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, profe. Muy bien. Seguimos. La cuarta propiedad. La integral definida se suma de una suma de funciones es igual a la suma de integrales. Aquí tenemos dos funciones. Hace cuenta que tenemos esta gráfica y esta otra gráfica, ¿no? O así, o en algebraicamente, x4 más 6 y x cúbica más 3, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver con estas gráficas, pero es algo así, 3. ¿Qué va a pasar? Esta integral de a a b se va a sacar primero para f de x y después se va a sacar para la otra función g de x. Ya que saca cada una, al final la vamos a sumar. Eso quiere decir, se saca esta función, se saca una función por si hay dos gráficas y quieren encontrar la suma de esas dos gráficas, solo es esta parte. Se suman y ya está, y es todo. Y una quinta propiedad, la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por integral de la función. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos la integral de AB, K, que viene siendo esta constante por la función. Sacamos la K de la integral y después solo integramos esta parte. Por ejemplo, tenemos integral de 5 por 3x al cuadrado más 6. Podrían ustedes multiplicar el 5 por esto y después sacar la integral. Pero es más fácil que ustedes, para no hacer números más grandes, hacen la integral de solo 3x cuadrada más 6 y al final le multiplican por 5. O sea, hacen este de A hasta B, ya que les dé ya que a B le resten A, solo lo multiplican por 5 y ese es el resultado final. Entonces, no tiene caso multiplicar de una vez 5. Entonces, al final pueden multiplicar el 5. Y la última regla de Barrow, que dice que la integral definida de una función continua f de x en un intervalo cerrado a b es igual a la diferencia entre los valores que toma una función primitiva g de x de f x en los extremos de dicho intervalo. ¿Qué es esto? Que si tenemos una función así, tenemos una parte positiva y una parte negativa. Al final siempre se van a sumar, aunque aquí diga menos, por ejemplo, aquí les dio menos 3.
o más 3. Y aquí les dio menos 4. Pero se van a restar porque este menos por este menos va a dar más. Ya 3 más 4, 7 unidades al cuadrado. Al final se van a sumar teniendo dos funciones. Bueno, esas serían las propiedades y vamos a ver un ejemplo de qué se trata lo que es la integral definida. Aquí tenemos un ejemplo, nos dan f de x y en la gráfica nos muestran los límites, entonces hay que graficar. Aquí el primer límite a, este es a, y este límite viene siendo b, que es 1 y 2. Y este es todo lo que queremos encontrar de esta área. Tenemos aquella marcada qué área queremos y tenemos que esta gráfica curva es la de 4 menos x al cuadrado. Entonces vamos a poner integral. Vamos con, a ver si salga mejor. A ver si ves mejor con este. Integral. ¿Cuáles son los límites? 1, que es el A, y 2, que es el B. Ahora, ¿cuál es la función? La función es 4 menos x al cuadrado. Y al final, derivada de x. Esa es la integral. Ahora, ¿cuál método vamos a utilizar? Usan el método que siempre han utilizado de integrales. No hay otro. Integral de 4, vamos a ver, que es 4x. Integral de x cuadrada a x cuadrada le sumas 1 y queda x3 sobre 3. Esto todavía no aplicamos el intervalo, que es el límite, que sería de 1 hasta 2. Esto de acá ya ya está integrado, ya viene siendo, cuando se acuerdan la fórmula, integral de a a la b es igual a f de x, derivada de x es igual a la integral de x de a hasta b, o sea, ya integrado. Y después vamos a sustituir f de b y vamos a sustituir f de a. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Ponemos lineal todo y al final, o podemos hacer partes. Primero hallamos f de b, ¿qué sería? Es el valor que tenemos aquí, 4, pero en vez de la x vamos a poner el valor de b. B es igual a ¿cuánto? A 2. Entonces vamos a poner aquí 2 menos 2 al cubo sobre 3. Este es f de b. Y después tenemos f de a. A es igual a 1. Entonces sería 4. En vez de la x, vamos a poner 1 menos 1 al cubo sobre 3. Tenemos la primera parte, multiplicamos 4 por 2, 8. Menos 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Por qué es al cubo? Tercios. Y aquí nos va a dar 4 por 1, 4. Menos 1 por 1 por 1, pues es 1. Y abajo 3. Podemos sumar como fracciones y 3 por 8, 24, y le restamos 8 y nos da el resultado. O lo pueden hacer directo a la calculadora, con eso no hay problema. Pueden usar su calculadora, que es 8 menos 8 tercios. Nos va a dar 5.333, o en fracción, ¿cuánto sería? 8. Vamos a buscar desde esta. 16 tercios. Cualquiera de los dos es válido. Y aquí tenemos 4 menos 1 tercio, que es
3.66, que es igual a, que es lo mismo que yo ponga 11 tercios. Porque 3 por 4, 12. Le restas 1, queda 11, 3 abajo. 11 tercios. Cualquiera de los dos. Y después que hace eso es f de b. Vamos a restar f de a. Y vamos a ver que f de b, que es igual a 16 tercios, menos f de a, que es 11 tercios. Y nos daría 16 menos 11 es 5 tercios. Que en decimales sería 1.667. Al final, unidades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de esta área es 1.667 unidades al cuadrado o 5 tercios unidades al cuadrado. Entonces, aquí ya hallamos de una manera exacta el valor de la f de x, del área bajo la curva, ya con esta fórmula. Si se fijan, al principio hacemos lo que hacíamos la unidad pasada. La diferencia es la sustitución. Sustituimos primero el valor de 2, después el valor de 1 y solo resolvemos la parte algebraica o aritmética, que es solo sustituir. Resolvemos las operaciones y nos da el resultado final. Y así son todos los ejercicios. Es utilizar los métodos de integración que ya vimos y al final solo sustituir. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? Yo, profe, A ver, dime. ¿por qué se elevó al cubo? ¿Cuál? Pues desde el principio dice, por ejemplo, f de b igual a 4 por 2 menos 2 al cubo. O sea, ¿por qué el cubo? Por la integral. Acuérdense que utilizamos la integral, esta. Es x al cubo. Entonces es 2 al cubo. Aquí solo vamos a sustituir b en donde hay cada x. No sé si te quedó claro con eso. Sí, más allá, ya. Ah, ok. Sí, acuérdense que lo que hay que hacer es, ya que hallamos la integral, a toda esa integral vamos a sustituir primero lo que vale b, en este caso 2, y después lo que vale a, en este caso 1. Y por eso esto es esta parte de aquí. Esa es la integral ya sustituida. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, pues vamos a salir. Ahí está. Muy bien. Entonces, esto es la introducción a lo que son las integrales definidas. Espero que pues, les hayan entendido, hayan quedado un poco claras y después les sirva. Que es solo la primera parte y ya después vamos a ver todo lo que son los ejercicios. Esta es una pequeña introducción. Gracias.